A continuación, debate con Nacho Castillo por TCS Plus, te da más. Los padres de familia son responsables de lo que sus hijos ven. El siguiente programa es clasificación D. Para mayores de 18 años. Dirección General de Espectáculos Públicos, Radio y Televisión. Ministerio de Gobernación y Desarrollo Territorial. Muy buenas noches y bienvenido a un nuevo programa de debate de este día lunes, hoy es 16, sí, está mala la fecha ahí, 16 de abril, estamos ya a más de la mitad del mes y estamos a menos de 15 días en que asuma la nueva legislatura. Y obviamente este es un tema importante, hay toda una preparatoria en este momento, están los partidos eligiendo a quienes serán sus jefes de fracción, hay algunas discusiones y debates para ver quién va a ser el presidente de la Asamblea Legislativa, se está también debatiendo cuál va a ser el número de miembros de la Junta Directiva de la Asamblea Legislativa y muchas otras cosas importantes. Algunos han llamado, hay que hacer un plan de modernizar la Asamblea Legislativa. Seguramente sí, porque la mayoría de los candidatos que estuvieron en campaña hace pocos meses prometieron cambios importantes y especialmente austeridad en la Asamblea Legislativa. Vamos a hablar de este tema con tres diputados de diferentes fracciones. Solo nos faltó el FMLN, que nos pidieron que en esta oportunidad no querían participar. No lo entendí. Presento inmediatamente a mis invitados. René Portillo Cuadra, diputado por el Partido Arena. Buenas noches. Buenas noches, Nacho. Un saludo fraterno para la familia salvadoreña y un gran gusto nuevamente estar en tu programa. El coronel Antonio Almendares, diputado del Partido de Concertación Nacional. Buenas noches. Gracias, Nacho, por la oportunidad. Buenas noches, pueblo salvadoreño. Aprovecho para dar un pésame a la prensa gráfica por Carla Turcios y esperamos que esto no quede impune. Ahí les cuento. Tuve una reunión hace poco con las autoridades de seguridad, incluso con el presidente de la República, donde se nos prometió una investigación rápida, una investigación a profundidad, y creo que todo el gremio periodístico quedamos satisfechos con lo que se está haciendo hasta este momento. Por supuesto, y lo manifesté a través de redes sociales, mi solidaridad con la familia de Carla, pero también con todos los colegas de la prensa gráfica. Y bueno, y quien vuelve a la Asamblea Legislativa después de un tiempo, Juan José Martel, diputado electo por el Partido Cambio Democrático. Buenas noches. Gracias, Nacho, un gusto y un saludo a toda la teleaudiencia. Un abrazo a todos. Y también traslado mi pésame a la familia y mi consternación por lo que ha sucedido en el caso de Carla. Vamos a saludar a la Central de Seguros y Fianzas, que hace posible este primer segmento de debate. Durante 30 años hemos consolidado nuestro liderazgo en fianzas. Somos expertos en seguro de personas, seguro de daños, fianza segura. Nuestro servicio es de calidad, ágil y oportuno. Alcancemos juntos nuestras metas, porque los salvadoreños no nos dejamos vencer. 3 décadas de desarrollo. La Central de Seguros y Fianzas. Por 30 años, su centro de confianza. Bueno, estábamos hablando obviamente del tema Carla Ayala, Carla Turcios. Quiero comentarles que tuvimos una reunión con el presidente de la República, de todos los presentadores, directores de medios, incluso gente de la APES, una reunión extensa en la cual estuvo el presidente junto con las autoridades de la seguridad pública del país, el secretario también de Comunicaciones. Se habló del tema, obviamente. El presidente quería saber qué pensábamos nosotros en relación a cómo se puede proteger la actividad periodística mejor en el país. Estuvimos de acuerdo, digamos, y le agradecimos el gesto y después se nos informó cómo estaba la investigación y creemos que la investigación está avanzando. La policía ha puesto todo lo de su parte para poder avanzar esta investigación.
aparentemente estaría descartado que sea un atentado contra la periodista como tal, sino que fue contra una persona, no tendría aparentemente relación con el trabajo o el ejercicio del periodismo. Y eso es una cosa importante, siempre lamentable la muerte de una persona, como son lamentables, y se lo dijimos al presidente de la República, la muerte de todos los salvadoreños, sean de cualquier género o de actividad. Nosotros creemos que lo que hay que hacer es parar la violencia en el país y hacer el mayor esfuerzo para cambiar el país en este sentido radicalmente. Bueno, señores, y los que esperamos que cambien radicalmente también la política del país son ustedes. Y la verdad es que estamos esperanzados, y yo creo que fue casi unánime, no solo los nuevos candidatos, los candidatos que estaban postulando por primera vez a un puesto en la Asamblea Legislativa, sino que también los que llevan tiempo ahí, tuvieron un mensaje de cambio, un mensaje renovador en relación a los excesos que se llaman, que es utilizar mal el dinero de todos en la Asamblea Legislativa. ¿Qué está pasando en estos momentos en la Asamblea Legislativa en relación a estas cosas, digamos, que hay que hablar, obviamente, coronel, que son composición de la nueva Junta Directiva, que son qué se va a hacer, en razón, incluso hoy día veía que se había hablado de personal, algunos diputados están hablando ya que efectivamente hay mucho personal. Anteayer me recordaban que hace 15 años atrás habían 500 empleados en la Asamblea, hoy creo que son más de 3.000 y el número de diputados es el mismo. Entonces, como que hay, sin duda que han habido excesos. Bueno, ha habido algún aumento de personal debido a que desde esa época para acá, cuando éramos 500, eran 500 empleados, se abrieron oficinas en la mayoría de los departamentos del país. Oficinas para que tuviera un acceso inmediato a las personas, como el caso de Sonsonate, Huachapán, Santana, todos esos tienen oficinas de la Asamblea Legislativa. Bien, también la apertura de la Casa Dueñas con la biblioteca y todo eso, hubo un incremento. También hemos visto... Pero aparte de eso, yo creo que si hubiera aumentado un 100% estaría bien, pero aumentó un 600%. Ya. Yo he escuchado también durante la campaña a tanto los nuevos como los que ya estábamos hablar de eso, ¿no? Hablar de los excesos. Y solo se me venía a la mente una frase en la Fuerza Armada que dice: jefe que no predica con el ejemplo carece de la autoridad moral para exigir a sus subalternos el cumplimiento del deber. Cuando yo hablo de viajes, ¿no? Primero tenemos nosotros también que dar el ejemplo, ¿no? Y cuando hablamos también de no estar gastando los impuestos del pueblo, yo creo también que no solamente tenemos que hacerlo nosotros, sino que también con el ejemplo exigirle a los otros órganos del Estado. Por ejemplo, me decía un compañero, ¿por qué no agarramos el seguro para que no sea oneroso, el mismo que tiene la Corte Suprema de Justicia? Me decía. ¿Por qué no hablamos de los sueldos de los empleados, lo mismo que tiene la Corte Suprema de Justicia? No, le decía, hagamos al revés. ¿Cómo Nosotros, porque se decía que la Corte Suprema tiene mejores sueldos, mejores prestaciones, etcétera. No, le decía yo, hagamos al revés. Primero demos el ejemplo de nosotros para poder exigirles a los demás, no solamente a la Corte Suprema, sino que las demás instituciones que estén haciendo más allá de lo que la situación del país lo está permitiendo. Ok, pero a mí las comparaciones no me gustan mucho. Había un par de diputadas que siempre decían en este set, nosotros tenemos solamente el 1%, ni el 1% del presupuesto de la nación, y la Corte Suprema tiene un 6%. Imagínense la diferencia. Es que no es esa la comparación. Hay que tomar lo que se necesita, no más de lo que se necesita. Entonces, además, la diferencia de órganos es impresionante en relación al trabajo de cada uno. Son órganos muy diferentes, definitivamente. René. Bueno, yo quisiera más enfocarme en la primera pregunta que tú hacías, el tema de los acuerdos. Mira, la Asamblea Legislativa tiene que ver más allá de las puertas del Salón Azul. La situación en la que se encuentra el país demanda una Asamblea Legislativa proactiva, innovadora, no más de lo mismo. Y esto significa que el protocolo de entendimiento tiene que ser más que un reparto de cargos, de comisiones y junta directiva,
es un buen momento para que el protocolo refleje un acuerdo administrativo, financiero, legislativo y estratégico de cómo se va a conducir la Asamblea Legislativa en los próximos 3 años o en los próximos 6 años. ¿Qué quiero decir con esto? Que este es el momento en el cual la Asamblea tiene la oportunidad de hacer una reingeniería al interior, reorganizar sus comisiones de trabajo, reorganizar su presupuesto, reorganizar sus plazas y, lo más importante, reorganizar el trabajo para el cual está hecha la Asamblea Legislativa. Yo lo he dicho muchas veces en tu programa, Nacho. Muchas veces nosotros tenemos la idea prefijada que la Asamblea solo hace leyes. Y resulta que esa es apenas una de 4 funciones constitucionales que tiene la Asamblea. Hay otra más importante o igual de importante, que es la de darle gobernabilidad al país. Y para darle gobernabilidad al país hay que hacer acuerdos con el Ejecutivo, acuerdos con el órgano judicial, acuerdos con la sociedad civil, acuerdos que permitan darle sostenibilidad a las leyes y a las funciones que se realizan desde ahí. Ese es un punto muy importante. Cuando uno se va al tema de los gastos y los excesos en el presupuesto, es que sobre eso hay tanto que decir que yo creo que la población lo tiene claro. Cito 3 ejemplos muy rápido. 1, tenés 13 oficinas a nivel nacional. 13 oficinas, lo cual implica recursos financieros, más plazas, logística, vehículos y una cantidad de cosas. En un país de 20.000 kilómetros cuadrados, tener 13 oficinas la Asamblea Legislativa, perdón, pero esa es una desproporción. Segundo ejemplo, la mayoría de parlamentos o asambleas en América Latina tienen un medio de comunicación para poder informar al pueblo lo que hacen. Pero nosotros tenemos una radio legislativa, una televisión legislativa, tenemos otra cantidad de medios que son los medios normales por los cuales transmitimos nuestros planteamientos como asamblea y como partidos. Es decir, se necesitará solo 1 y no 2. Tercer ejemplo, ya lo citaba el coronel, la famosa casa dueñas que se ha construido, perdón Nacho, pero en esa casa dueña se han invertido no miles, millones de dólares y no le sirve absolutamente ni al pueblo ni a la Asamblea Legislativa, porque se construye un auditorium, pero resulta que los eventos de la Asamblea los hacen afuera. Pero ¿y entonces para qué lo construyeron? Por otro lado, hay excesos en el presupuesto que la gente no los conoce. Si los conociera se asustara más de lo que está, como por ejemplo que presupuestes $80,000 al año en eventos artísticos y deportivos. Por Dios, hombre, eso es un insulto a un país pobre, que cuando uno va al Hospital Bloom ve a los niños que tienen catéter de adultos porque no alcanzan para comprar catéter de niños, y allá reventándose $80,000 en eventos artísticos. Es decir, esos son los excesos. Pero yo quiero ir más allá y con esto concluyo. El tema de fondo es que este es el momento en el cual debemos de hacer un alto en el camino, transparentar frente a la población estos excesos y empezar a hacer una reingeniería legislativa, que es lo que realmente queremos, pero sobre todo acuerdos de nación. Ya no se vale de que tenés una bancada mayoritaria, te pones de acuerdo con uno más y simple y sencillamente no le da gobernanza al país. Eso ya no se puede. Y yo creo que este es el momento de enderezar las trancas y enderezarlas bien. Ok, Juan José, ¿enderezar las trancas? Bueno, no, yo creo que por primera vez se está abriendo un debate que tiene bastante sentido en la Asamblea Legislativa, que es analizar los excesos y buscar una política de austeridad. ¡Qué bueno! Yo creo que ya llegó el momento de hacerlo. Hay que hacerlo con mucha racionalidad, porque se trata también de que no se pierda eficiencia en el trabajo. Yo creo que necesitamos una política de austeridad que tenga al menos 4 características fundamentales. La primera, que sea integral, porque muchas veces cuando hablamos de austeridad hablamos nada más de golpear a los mandos bajos y dejamos intactos a los mandos altos. Creo que la austeridad debe de ser completa.
todo lo innecesario, todo lo que no constituye una herramienta de trabajo, debe de quedar fuera. En segundo lugar, creo que se deben de producir resultados, porque austeridad no es tacañería. Austeridad es para poder producir más o mejores resultados con menos recursos. En tercer lugar, tiene que ser totalizante. A ti no te gusta que se compare. Yo sí voy a comparar, porque creo que debe de ser para todo el Estado. No se vale que solo sea para la Asamblea Legislativa, independientemente de si es el 1 o es el 10%, no importa. Lo importante es que todo el Estado, todo el sector público opera con fondos que provienen de la población y por lo tanto están obligados todos a rendir con menos recursos. De lo contrario, ¿qué es lo que va a pasar? Que la Asamblea, que ha sido el órgano más transparente, el que más se abre, es al que se ataca. Mientras que otros que se mantienen cerrados, que nadie sabe cómo se reúnen, que deciden, son los que terminan generando una coraza de blindaje. Entonces, esto incluso atenta contra la transparencia tan necesaria. Y finalmente, una política de austeridad, Nacho, debe de ser permanente. No es solo porque hayan vacas flacas. No, vacas flacas o vacas gordas, debemos de ser eficientes en el manejo de los recursos. Tenemos que partir que estamos trabajando con recursos del pueblo y por lo tanto son sagrados, haya bastante o haya poquito. Creo que esas 4 características deben de servir. Yo creo que en el protocolo, como bien lo dice René, es una buena oportunidad para sentar bases. Posiblemente no se va a poder hacer a partir del protocolo todo, pero se pueden dejar las bases que permita iniciar un proceso, a mi juicio, serio, de discusión, de ir a fondo. No se trata que los diputados primero lleguen con pantalones rotos, ¿verdad? Pero también hay que evitar que el diputado caiga en el esquema corporativo, porque eso es el riesgo muchas veces que se tiene cuando se eliminan, cuando se deja las cosas muy al desnudo. Terminan los diputados entonces por debajo de la mesa, porque el maletín negro no es solo un maletín que venga del Ejecutivo o de otro órgano del Estado. Muchas veces el maletín negro llega también de otros sectores, y hay que decirlo con toda franqueza, ligados a intereses privados, y por lo tanto el diputado termina volviéndose corporativo. Eso obviamente se va a combatir también con transparencia, se va a combatir con rendición de cuentas, se va a combatir con un esquema de probidad verdaderamente efectivo. Pero para mí, Nacho, para sintetizarte, esos son los 4 factores que debe de tener una verdadera política de austeridad, que no solo es para la Asamblea, es para todos. Fíjese, Nacho, que me dejó, ¿cómo se llama? Asombrado. Déjame la pausa, déjame la pausa y vuelvo rápidamente contigo. Yo solamente voy a decir que cuando yo decía que no me gustan las comparaciones, es cuando la comparación se usa para evadir la responsabilidad. Obviamente todos quisiéramos que todo fuera austero. Vamos al corte, ya volvemos. No te atrapen las deudas. Te damos cuotas y tasas bajas. Regresamos. Banco Azul. Llámanos al 2555-8000. Me gusta el fútbol, pero me gusta más con uno, jugar y ganar. 10 autos puedes estrenar con uno, con uno. Ven por tu uno con Dynamax y recibe tus cupones. Forma la frase: uno con Dynamax te lleva más lejos y te lo ganaste. Pasa la mundial con el verano extremo de uno con Dynamax. Disfruta sin límites el mundial, comprando con tus tarjetas Union Credit de Comédica. Comédica, la unidad frente al futuro. Te invita a continuar viendo Debate con Nacho Castillo. El segundo segmento de debate, gracias a Banco Agrícola. Coronel, le cedo la palabra. Escuchando al doctor Portillo Cuadra,
bueno, me he sorprendido bastante. Bueno, él está en junta directiva y por eso conoce de todos estos gastos. Yo le decía, desde la época que yo estuve de secretario de junta directiva, solamente el presidente tenía combustible, los demás miembros de junta directiva no. Y, por cierto, yo fui el encargado de transporte y cuando dejé con 1 año y medio de economía de combustible. Cuando recibí, o sea que las cosas se pueden hacer, cuando recibí se gastaba un promedio de $25,000 de mantenimiento de vehículos. Y a mí cuando me iba mal, eso sí, con supervisión, gastaba, cuando me iba mal, $5,000. Pero todo lo que he escuchado es algo, bueno, hay una cosa también, si bien es cierto, el presidente puede ser de X o Y partido, pero para eso es una junta directiva, para que le ponga paro también. Y todo lo que se hace por votación. En el caso cuando nosotros estábamos, por ejemplo, el presidente era el Ciro Cruz y después el doctor, el profesor Orellana, y siempre cuando se hablaban de excesos, pues nosotros como miembros parábamos también eso. O sea, como dije al principio, tenemos que dar el ejemplo para poder exigir también a las otras. La comparación en este caso, como dijo el compañero, el compañero diputado Martel. Todavía no me han dado la credencial, pero supongo. Como lo decía también sí, es necesaria. ¿Por qué? Porque también en la medida que nosotros demos el ejemplo, podemos exigir que todos hagan lo mismo con el dinero del pueblo. Bueno, los que estamos afuera y miramos las cosas de afuera, miramos algunas cosas que hay que decirlas. Yo, por ejemplo, siempre he visto de que hay componendas y se utiliza el dinero de la Asamblea Legislativa, no para repartirlo, pero sí para dar viaje, para dar un puesto, digamos, en la directiva de la Asamblea. Así se logran muchos acuerdos. Yo creo que también, no sé si te faltó el factor cultural de los diputados, ¿no? Sí. De cambiar el chip de su cabeza y no creer que llegan a un lugar donde se puede gastar más. Mire, yo he visto, aquí hay diputados que llegan al parqueo de este programa o de este canal y dejan encendido el aire acondicionado de sus carros, que al motorista arriba, desde que llegan hasta que salen. 1 hora, 1 hora y media, el aire acondicionado encendido. Lo que usted no haría jamás, yo no lo haría jamás. Yo no voy a gastar de más. ¿Cómo es? Pero cuando el dinero no es de uno, claro que se gasta de esa manera. Entonces, yo creo que aquí no podemos decir no, sí hay. Y hay demasiada gente que ha malentendido la función pública en la Asamblea y en todo el resto del gobierno, y hay que hacer algo. ¿Ya? Y hay que hacer algo ahora. Mira, yo quiero seguir nuevamente con el planteamiento un poquito más a fondo. Esta Asamblea Legislativa además se tiene que caracterizar por hacer las cosas de manera ordenada y planificada. ¿Sabés que en la Asamblea Legislativa nunca ha existido un plan de trabajo, ni anual, ni mucho menos hacia 3 años? Y alguien puede decir, mire, y en la Asamblea Legislativa se puede hacer un plan de trabajo, o simplemente aprobamos lo que nos viene del Ejecutivo y las mociones que presentan los diputados. No, es necesario hacer un plan de trabajo legislativo. ¿Por qué? Porque ha llegado el momento de pensar, como decía, más allá de las puertas del Salón Azul. El momento que vive el país es crucial y el desarrollo del trabajo legislativo, a mi juicio, debe focalizarse en 3 aspectos que el país necesita. 1, el tema de legislación sobre crecimiento económico y generación de empleo. 2, el tema del fortalecimiento institucional. Y 3, el tema de la sanidad en la política fiscal. Esas 3 cosas nosotros necesitamos apuntalarlas, pero sobre todo ponernos de acuerdo. El otro punto importante, nunca ha existido una política de calidad legislativa. Nosotros no sabemos qué es eso. Y los demás parlamentos tienen incluso baremos que califican la calidad legislativa. Por ejemplo, en otros parlamentos existe un instituto de ciencias legislativas. Es el instituto que está marcando el paso de si la legislación que has aprobado es correcta, es pertinente, es oportuna, es gradual, si se está aplicando correctamente o si es necesario hacer ajustes. Aquí no, aquí lo hacemos al tantiómetro. A alguien se le ocurre ayer, antier, ahora, mañana,
hacer una propuesta de aumentar la penalidad de un delito y cree que con eso salen las cámaras, gana popularidad, pero en realidad no está resolviendo el problema. ¿A qué se debe esa situación de improvisación? A que como órgano de Estado no se tiene un plan de trabajo, no se tiene un rumbo sobre el cual dirigirse, sino que ese es una merienda de negros en donde cada quien presenta sus propuestas y si tienes los 43 votos tuviste suerte, pero eso no responde a un lineamiento estratégico de la Asamblea Legislativa. Entonces, yo creo que el tema de fondo aquí es que la creación, por ejemplo, de un instituto de estudios legislativos es imperante. Actualmente existe un centro de estudios constitucionales y legislativos que funciona con 3, con 4 personas, hacen un par de cursos en el año y justifican que están ahí. Perdón, pero eso no funciona. Eso, bueno, es más, la gente ni siquiera sabe que existe, pues. Y hay diputados a quienes yo le he preguntado si él sabe que existe ese instituto y dicen que no y que no saben mucho menos dónde está ni qué hace. Entonces, yo creo que nosotros no podemos como asamblea seguir aprobando esa cantidad de leyes que por cierto se llama inflación legislativa. Aprobando un montón de leyes, unas que no se aplican, otras que no tienen financiamiento. Muchas mal hechas. Muchas mal hechas, por supuesto que sí, pésimamente elaboradas. Y hay otras que sí se necesitan, que realmente no se tienen. Concluyo con lo siguiente. La gente siente, Nacho, de que la agenda de la asamblea no responde a la realidad de lo que él está viviendo. Ese es el clamor de la gente. Yo no escucho, dice la gente, que en la asamblea estén resolviendo mis problemas. Y algo de cierto hay. Yo recuerdo con tristeza, y ese día yo, por cierto, me fui antes de que terminara la plenaria porque me sentí un poco quebrantado, te voy a decir. Hubo una masacre en un bus camino a Zacatecoluca, una masacre como de 6 o 7 personas dentro de un bus. Era un día viernes, para viernes habían dejado la plenaria, y resulta que un diputado presenta una moción ese día de no cortarle la cola a los chuchos. Y después presentan otra moción en donde se reconocía, me parece, el dictamen del Día del Cocinero, y empieza un diputado a hablar de los jocotes en miel. Mientras el país estaba sufriendo una masacre de 7 personas, 4 de los cuales eran de una misma familia. Entonces, la gente no siente que el esfuerzo legislativo responde a las necesidades. Eso tiene un timing que hay que irlo saldando con una visión estratégica de la Asamblea, que debe provenir de los mismos partidos, pero también de la conducción y del liderazgo que asuma la presidencia de la Asamblea. Ese tema es un tema complejo, es un tema que no es fácil resolverlo, pero que tenemos que ir acomodándonos a que la gente sienta, vea el resultado de su voto. De lo contrario, vas a seguir sintiendo ese divorcio entre la clase política y la sociedad civil. Ok. Juan José, ¿cómo debe quedar, a tu juicio, la próxima mesa directiva de la Asamblea Legislativa? No, yo estoy sorprendido con lo que dice René. No me imaginé que la Asamblea Legislativa no tuviera ni siquiera plan de trabajo. No sé para qué está la Junta Directiva. Cuando supuestamente la Junta Directiva es la responsable de mantener la parte administrativa y de tener un plan. ¿Y sobre qué base han venido caminando? Sobre la base de lo que va cayendo, sobre la base de la coyuntura, sobre la base de lo que se le ocurrió a un ministerio llevar. No. Es decir, yo estoy realmente sorprendido y mi impresión es que tenemos quizás que entrarle más a fondo. Tú tuviste del 91 al 94. Claro. ¿Había un poco de diferencia? Fíjate que se definió una agenda estratégica entre el 91 y el 94. El 91 al 94, que es la única experiencia que yo tengo y que no puedo usar otra referencia, comenzó en guerra en el 91, antes de la firma de los acuerdos de paz, y terminó en paz. Y allí hubo un acuerdo fundamental y una agenda clave, que fue crear todas las condiciones, primero para que se produjera el acuerdo de paz y en segundo lugar para armar la legislación fundamental que venía como parte del contenido de los acuerdos, la ley de la Policía Nacional Civil, la ley de la Procuraduría de Derechos Humanos, etcétera, etcétera.
A lo mejor no fueron las mejores leyes, hubo que irlas modificando, pero se tenía un plan, había una agenda, había un mecanismo de comunicación de la Asamblea Legislativa con la comisión que supervisaba los acuerdos de paz, que era COPAS, etcétera. Es decir, realmente yo estoy impresionado. Yo creo que los directivos no sé qué han hecho. Yo quizás voy a llegar a pedir un poco más de cuentas de lo que originalmente pensé. Vea uno, porque ya con esto que está pasando me sorprende. No hay una cosa fundamental, mal entender las cosas, porque los directivos ocupan como una especie de gerencia directiva, ¿cierto? Los directivos ocupan como gerencias directivas. O sea, ¿qué significa eso? Tú estás encargado del transporte, el otro de qué, cuénteme un poco usted qué. Los directivos, bueno, hay comisiones de presupuesto, hay comisiones de infraestructura. Pero los directivos, hay un directivo. De eso te estoy hablando. De que hay comisiones de infraestructura, hay comisión de transporte, hay comisiones de finanzas, hay comisiones de seguridad, es decir, hay una serie de comisiones. Seguridad, transporte, finanzas. ¿Eso no es labor de los gerentes de la Asamblea? ¿Cómo no? ¿No tienen 3.000 personas y varios gerentes para que vean todo eso? ¿Cómo no? Bueno, por todo son 2.375 los empleados de la Asamblea. ¿Ya? No, estas comisiones funcionan para casos específicos, incluso para casos complejos. El día a día obviamente lo hace el gerente, lo hace el ejecutivo, digamos, pero ese es el día a día. No, yo cuando me refería al tema, Juan José, del plan de trabajo, no me refiero a un plan financiero, no me refiero a un plan administrativo, no, me refiero a un plan legislativo. O sea, que como órgano de Estado se sepa, para dónde vamos. La legislatura 91-94, lo que había era un plan político. Correcto. Ahora, yo creo, fíjate, a partir de... Sí, pero no están para administrar lo que tú dices, presupuesto ni nada, eso lo hace la... Porque tenemos que buscar soluciones, no se trata... Yo creo que vamos a necesitar fortalecer las instancias de auditoría ciudadana. Creo que eso se va a volver fundamental, de manera que se pueda calificar la calidad del trabajo, no en base a la posición ideológica, sino en base a las necesidades de país y a la capacidad que tenga la Asamblea Legislativa de generar acuerdos, porque en la Asamblea es el único órgano donde están los partidos políticos, por no todos, pero sí la mayoría en este caso, y donde se puede realmente intercambiar, y hay que decirlo con franqueza, intereses, porque la política en el fondo también es un juego de intereses sociales, económicos legítimos en la mayoría de los casos, que la sociedad necesita buscar la forma de poner de acuerdo, es decir, ¿cuál es una de las claves del avance de los países desarrollados? Que han logrado grandes acuerdos de nación sobre la base de conjugar diversos intereses, en que todo el mundo cede un poco pero obtiene una ganancia. Creo que por ahí es el rol de calidad que se le tiene que exigir a la Asamblea Legislativa. Y obviamente, creo que René ha planteado algo importante. Se necesita un plan de trabajo que le dé orientación política al órgano del Estado, que se defina en este momento. Yo creo que daba algunas cosas importantes. La necesidad del crecimiento y la generación de empleo, ese es un factor. La necesidad de un acuerdo fiscal. Hace años hablar de pacto fiscal era un crimen en este país. Yo me acuerdo que cuando estábamos por llegar a los 15 años del acuerdo de paz, se estaba hablando de la necesidad de presentar un plan de nación y al final se cayó porque alguien brincó porque se habló de pacto fiscal. Qué bueno que ahora se está volviendo a retomar, son cosas que se necesitan. El desarrollo de las instituciones democráticas. ¿Qué va a hacer la Asamblea Legislativa para enfrentar el problema de la seguridad en este país? ¿Cómo vamos a revisar los presupuestos? ¿Qué se puede hacer en materia preventiva? ¿Qué legislación está dispersa y muchas veces entra en contradicción una con otra? Necesitamos crear instrumentos de seguimiento, de medición, de mejores diagnósticos, etcétera. Eso creo que debe de tener calidad legislativa y tiene que ser parte de una agenda estratégica que yo pensé que existía, ¿verdad? Pero me doy cuenta que no existe. Sería maravilloso tener comisiones internas de especialistas, asesores especialistas, en que pudieran terminar recomendándole esta y otra ley de tal manera para avanzar en algo en beneficio del país. Pero no es así. Bueno, eso es así ahí vamos. Perdona que no toque el corte. Y vuelvo, coronel, con usted.
felicidad está en tu sonrisa, en tu cuidado. Tú, la persona en la que siempre puedo contar. Mamá es confianza. También tu cama, Scanso by Capri. Mi felicidad está en tu sonrisa, en tu cuidado. Tú, la persona en la que siempre puedo contar. Mamá es confianza. También tu cama, Scanso by Capri. En el momento que crees que ya no puedes más, COSAVI de RL. es importante saber que tienes el apoyo, que siempre será tu primer paso al desarrollo, porque el cooperativismo es el progreso de una sociedad que trabaja en equipo. Somos miles de salvadoreños que trabajamos día a día para construir un mejor país. Por eso, en COSAVI de RL te ofrecemos los mejores beneficios en depósitos a plazo, cuentas de ahorro y créditos con tasas competitivas a todos nuestros asociados. Subway presenta al Wow Chicken Deli, el máster del show y el favorito del público. ¡Wow! Disfruta su increíble sabor por solo $2. ¡Wow! Vení a Subway y disfruta de un show hecho especialmente para vos. El tercer segmento de debate gracias a Sistema Fede Crédito. Descarga gratis la aplicación Fede Móvil del Sistema Fede Crédito y realiza tus operaciones financieras fácil y rápido las 24 horas. Los que somos 100% salvadoreños, en familia aprendimos a hacer amigos en cualquier parte. Y aún en la distancia, nunca dejamos de apoyar a quienes queremos. Aprendimos que el valor de lo que damos no es lo importante, sino la intención. Que la escuela es para aprender y el hogar para educar. Aprendimos que son muchas las razones para utilizar la familia de productos y servicios de las cajas de crédito y los bancos de los trabajadores del Sistema Fede Crédito. Sistema Fede Crédito, queremos darte una mano. Coronel, lo dejé con la palabra. Sí. Cuando se estaba hablando de la calidad y el trabajo de la Asamblea Legislativa, yo quiero rescatar el trabajo que hace la Comisión de Seguridad Pública, que por cierto en lo que se habló de los 3-4 pasos que hablaba el doctor, no se habló del principal que está evitando el desarrollo del pueblo, que es la seguridad pública. Y yo quiero hablar no solo por el caso mío que soy el presidente, no porque por los miembros que están en la comisión. Primero, nosotros no solo esperamos que el presidente o el gabinete o la fiscalía nos mande iniciativas. Gracias a Dios sabemos personas que tenemos experiencia, por ejemplo Rodrigo Ávila cada rato estamos ahorita con muchas leyes de que vienen de iniciativa nuestra. Bueno, cuando el presidente, para un ejemplo, cuando el presidente Trump y el fiscal general de Estados Unidos dijo que iba a mandar, o sea, iba a arreciar el combate contra la delincuencia, y vimos que ninguno de los otros dos órganos hacían nada, nosotros hemos inventado eso de llamar a la Corte Suprema de Justicia, a la Fiscalía, a la Procuraduría, al Gabinete de Gobierno, y de ahí salió una ley que no, digamos, viene a solucionar el problema, pero pues nos palea la situación con respecto a los retornados con antecedentes de pertenecientes a maras o pandillas. Cuando se dio el caso de las medidas extraordinarias, fuimos nosotros la iniciativa de pedir la audiencia al señor presidente y de convocar al fiscal y a todo el mundo, y todas las iniciativas de gran trascendencia como las medidas extraordinarias no han salido del análisis de los diputados y de nuestros, como se llama, asesores, ha salido de una forma colegiada. Te quiero rescatar que no todo se trabaja como se ha expresado, sino que también habemos muchos, como la comisión, que hemos dejado las banderas políticas a un lado y estamos viendo en función país, con el corazón como salvadoreños, pensando que aquí están nuestras familias. Bueno, la verdad es que nunca se puede generalizar absolutamente. Lo que estamos hablando son un poco generalidad. Y el problema es que la generalidad es lo que estamos señalando. A la Asamblea le falta mucho todavía para gozar de más aprecio de la población, ¿ya?
por ahí había una publicidad, nunca me he fijado quién la está firmando, que apareció en medios que decía, señores diputados, elijan la mitad o quiten la mitad de directivos de la Asamblea para que ganen la mitad de la confianza que han perdido, ¿ya? Y eso, digamos, me parece muy correcto. O sea, ya hay una sociedad que está empujando fuerte. Ahora, cuando tú decías, hay que tener una política en la Asamblea, hay que saber para dónde vamos. No se trata de una Asamblea que pegue palo y que hoy día, porque muere una periodista, pues hagamos una ley para el periodismo, a ver cómo queda medio, pero salimos porque queremos estar bien con la gente, no queremos hacer las cosas bien, queremos saludar, ¿ya? Y nada más, pero no hacer una cosa buena. Para hacer una política de gobierno, ¿no habría que tener también un presidente de la Asamblea ad hoc para eso? ¿O el presidente se elige cualquiera? ¿Cómo es eso? Bueno, es que esa es la importancia de un protocolo de entendimiento. Más allá de buscar nombres, lo que hay que buscar son perfiles. Ajá. O sea, este es el momento no de buscar nombres, sino de buscar las personas más adecuadas para el desempeño de esos cargos. Yo te quiero decir una cosa, el tema, por ejemplo, del número de directivos no es el tema de fondo. El tema de fondo es la cantidad de beneficios que tienen en relación con los diputados de la llanura. Yo te voy a decir una cosa, si el diputado no tuviera ese montón de beneficios, no tuviera ningún incentivo para ser directivo. A contrario sensu, tú puedes tener 30 directivos subidos ahí, pero si ninguno de ellos tiene beneficios que encarezcan el presupuesto de la Asamblea, tenés los 30 ahí. O sea, el tema no es ese. Por otro lado, puedes tener solo 5 directivos, pero si viajan para donde quieren, si tienen vehículos, si tienen celulares con roaming mundial, si tienen vales de gasolina, entonces ¿de qué te sirve que tenga 5? No, aquí el tema de fondo es una medida de austeridad gradual e integral, porque es falso de que el 1 de mayo vas a resolver el problema de todo lo que hay en la Asamblea Legislativa que la gente critica. Eso no lo va a hacer ningún partido político. No, tiene que haber una gradualidad, pero dentro de la gradualidad tiene que haber una proporcionalidad, porque eso de que alguien tenga 15, 20, 25 asesores, me parece que es inaceptable, pues, desde todo punto de vista, inaceptable. ¿Qué es lo que hay que hacer con el personal? Evaluarlo y transparentarlo, pues. ¿Y cuál es el problema? Es decir, lo que a la gente le molesta muchas veces no es la cantidad, es que le mientan. Ese es el problema, hay veces que le mientan. Entonces, para la Asamblea Legislativa hay que hacer un inventario, una auditoría legislativa. ¿Qué es lo que tenemos? ¿Qué es lo que estamos trabajando? ¿Y qué es lo que necesitamos? Y en esa auditoría tú te vas a dar cuenta que hay cosas prioritarias. Y con eso hay que empezar a partir del 1 de mayo. Como por ejemplo, necesitamos urgentemente reformar el reglamento interior de la Asamblea Legislativa, porque ahí se establecen las reglas de cómo elegir funcionarios de segundo grado. Si no corregís el procedimiento, vas a seguir teniendo cuoteo político. Segundo punto, necesitas, por ejemplo, instalar una comisión de concesiones. Porque a partir de la sentencia de la Sala de lo Constitucional que dice que toda concesión debe pasar por la Asamblea, necesitas crear una comisión de concesiones. Eso es estratégico. El otro punto, necesitamos trabajar urgentemente todos los partidos en una reforma electoral integral. El país no puede seguir con una legislación electoral compleja, confusa. No podemos seguir con eso. Y el otro punto, que me parece importante, es trabajar en una ley contra la corrupción. ¿Sabes que somos el único país en Centroamérica que no tiene una ley contra la corrupción? Pero perdón Nacho, sobre eso. Tenemos en la Comisión de Legislación de hace varios años unas reformas a los delitos contra la Hacienda que no le hemos aprobado. Correcto. Juan José. No, yo sí creo que el problema de la Junta Directiva hay que entrarle a fondo. Y yo sí creo que, siendo realistas, tiene que ver con el número y con los excesos. Sí, no creo que necesitemos tantos directivos para administrar el órgano legislativo,
especialmente que hay, entiendo yo, aparatos administrativos, pero institucionales dentro de la Asamblea, y por otro lado está también el problema de los excesos. Creo que ambos lados hay que enfrentar de manera, a mi juicio, integral. Por otro lado, efectivamente hay que revisar el sistema de comisiones. Son las comisiones que existen las que deben de ser, porque muchas veces lo que hace la Asamblea es replicar el esquema del Ejecutivo de sus ministerios, pero además de eso tenemos que garantizar la asistencia de los diputados a las comisiones, su papel, etcétera, etcétera. Ahí es donde yo sí creo que debe de existir una auditoría ciudadana de carácter permanente que esté midiendo no solo la calidad del órgano, sino también la calidad de cada una de sus estructuras y de cada uno de sus componentes, de sus diputados. Yo me he enterado que hay casos en que el diputado no llega y manda a su asesor, vea. Y entonces termina el asesor por ahí, por lo menos sin derecho a hablar ni nada, simplemente tomando nota. Creo que esas cosas hay que comenzar a corregirlas. Y en ese sentido es necesario una revisión a fondo del reglamento de funcionamiento de la Asamblea Legislativa, que en este caso tiene carácter de ley secundaria. Por otro lado, yo sí creo que necesitamos definir un conjunto de leyes, de temas que es necesario que en esta legislatura se resuelvan. Tenemos pendiente, no solo necesitamos una ley contra la corrupción, necesitamos actualizar la ley de enriquecimiento ilícito, necesitamos incorporar la figura del corruptor. Es que no basta con atacar el corrupto, muchas veces hay un corruptor que nadie ve, que es tan responsable o más responsable que el corrupto. El punto es que muchas veces el Estado termina siendo manejado por grupos que creen que es de ellos en la visión patrimonialista del Estado, y muchas veces lo que le dan al diputado, a lo mejor al funcionario, es una migaja en relación con las grandes ganancias que se van a tener. En este país se han hecho cosas increíbles en los cuales es obvio que el Estado ha estado en función patrimonialista. Una vía de combatir eso es a través de que la ley abarque no solo al corrupto, también al corruptor. Y yo sí creo que ya hay demasiados problemas en el campo electoral. A estas alturas, bueno, a mí me dicen diputado electo, pero yo todavía no tengo a un mes, 15 días de haber terminado las elecciones, una credencial que me diga que yo soy diputado electo, pues. Si todavía no han sido publicados los resultados de las elecciones, todavía hay procesos, todo eso hay que revisar. Y haya habido una complicación, por un lado, las sentencias de la sala que enredaron la cosa sin que se hiciera a nivel de la legislación secundaria lo pertinente. También han habido problemas de incapacidad y de falta de previsión del Tribunal Supremo Electoral. Creo que esa combinación es la que se nos está llevando a que vamos desastre tras desastre en cada elección. Bueno, vamos al corte, vamos atrasadísimos. No te atrapen las deudas. Te damos cuotas y tasas bajas. Regresamos. Banco Azul. Llámanos al 2555-8000. ¿Así es como crees que un héroe se ve? Un verdadero héroe es alguien justo como mi esposa, que haría cualquier cosa por las personas que ama. Pero incluso los verdaderos héroes pueden tener molestias corporales, tales como hormigueo y entumecimiento. Con Neurobión y su adecuada dosis de vitamina B es posible aliviar estas molestias corporales relacionadas a algunas enfermedades del sistema nervioso. Neurobión, ayudando a los verdaderos héroes en el cuidado de su sistema nervioso. Durante 30 años hemos consolidado nuestro liderazgo en fianzas. Somos expertos en seguro de personas, seguro de daños, fianza segura. Nuestro servicio es de calidad, ágil y oportuno. Alcancemos juntos nuestras metas, porque los salvadoreños no nos dejamos vencer. 3 décadas de desarrollo. La Central de Seguros y Fianzas.
Por 30 años, su centro de confianza. Bueno, estamos al aire, por favor, dígame porque se me cayó. ¿Ah? Ok, estamos al aire, pero el micrófono está bien, ¿no? No tenemos problema. Bueno, vamos a saludar a quien hace posible este cuarto segmento de debate, COSAVI DRL. En COSAVI DRL te ofrecemos créditos VIP Plus y Platinum hasta $40,000 para consolidar deudas. En el momento que crees que ya no puedes más, COSAVI DRL. Es importante saber que tienes el apoyo, que siempre será tu primer paso al desarrollo, porque el cooperativismo es el progreso de una sociedad que trabaja en equipo. Somos miles de salvadoreños que trabajamos día a día para construir un mejor país. Por eso, en COSAVI DRL te ofrecemos los mejores beneficios en depósitos a plazo, cuentas de ahorro y créditos con tasas competitivas a todos nuestros asociados. Lo claro es que tenemos un país diferente, tenemos una sociedad mucho más demandante. Lo claro es que el 90% de los diputados ofrecieron cosas que todos tenemos muy en la mente todavía, muy fresco en la mente. Y la pregunta es, el tiempo corre muy rápido, 3 años no es nada. ¿Y qué van a hacer al cabo de 3 años cuando tengan que buscar nuevamente el voto si no fueron capaces de cumplir? Entonces, por lo tanto, no hay otra opción más que cumplir. Buenas noches, Francisco Bonilla. Un placer saludarles. Buenas noches. Dice René, según lo que plantea el doctor Cuadra, es fácil reducir la directiva de la Asamblea Legislativa, sumar votos de Arena y PCN. Háganlo ya por el bien del país, dice Víctor Díaz. ¿Realmente habrá austeridad de la Asamblea? ¿Se reducirán los directivos? ¿Se quitará seguro privado de diputados? ¿Se reducirán gastos en contratación de asesores para dar trabajo a diputados que no fueron elegidos, etcétera? Ángel Machuca dice, ¿por qué carros para los diputados suministrados por la Asamblea? ¿Por qué gasolina? Normar el número de asesores máximos para cada uno, plantea. Marvin Aguilar Umaña dice, pregúntele al doctor Cuadra si ahora con mayoría de derecha en la Asamblea Legislativa armonizarán la ley secundaria con las sentencias de la Sala de lo Constitucional, donde haya que hacerlo y en cuánto tiempo estarán armonizadas, pregunta. Carlos Guzmán Segovia dice, una de las primeras muestras de cambio que debe dar la próxima legislatura es reducir el número de miembros de la Junta Directiva y beneficios. ¿No les parece que un miembro por partido es suficiente para administrar la Asamblea? Alejandro Lira dice, la Junta Directiva de la Asamblea debe de pasar por un filtro que permita buscar los mejores cerebros y no a los que dicen, tengo el derecho. Jacobo dice, administración de la Asamblea debe de ser proporcional a la representación legislativa, así se garantiza cumplir con voluntad de los ciudadanos. Humberto Sanz dice, la voluntad de los ciudadanos es reducir gastos innecesarios, 14 directivos es uno de tantos. Otra de las participaciones, Marta Vilet dice, o más bien cuestiona al doctor Cuadra y por qué no lo ha propuesto o ha presentado la iniciativa. Ya tiene varios años en la Asamblea, dice, respecto a lo que el doctor Cuadra plantea sobre la calidad de política, la calidad legislativa o las ciencias legislativas. Vamos al estudio para las respuestas. A ver, tú tienes 3 años en la Asamblea, ¿no? Sí, esta es mi primera legislatura. Pero qué interesante todas las intervenciones, porque todas van en el rumbo que justamente hemos apuntado. Me llama mucho la atención el tema del seguro médico, porque efectivamente tenemos 1 año y medio de no tener seguro médico en la Asamblea. Pero los diputados, los empleados sí. También, ellos no tienen. Nadie tiene pero seguro no médico. Tienen, ¿por qué? ¿Porque fue una decisión no tener? Fue una decisión, porque no se logró? No, fue una decisión licitar. no tener. Ya. Y te digo, fue una decisión no tener porque ahí sí participé yo. Originalmente se habían presupuestado $6.5 millones. Eso es demasiado para un seguro médico privado, pero por otro lado, las aseguradoras no les llamó la atención licitar porque la siniestralidad que hay en la Asamblea es mucha como para la cantidad que se ofrece. Pero hay una pregunta que quiero responder, que si he presentado estas iniciativas, por supuesto que las he presentado y en algunas he tenido eco y en algunas otras no.
Y una de las cosas en las que creo el coronel ha estado muy pendiente de este tema, y lo hemos conversado en el momento de ir a los comerciales, es que para que nosotros podamos venir aquí a un canal de televisión y hablar de austeridad y hablar de quitar vehículos y hablar, hay que dar el ejemplo. Yo no acepté ningún beneficio como miembro de la junta directiva. El día que a mí me llevaron los 2 juegos de llave de los 2 vehículos, los vales de gasolina, los celulares, los módem, los radios de red, le dije a mi secretaria, haga un memorándum y regréselo. Y ese memorándum lo tengo firmado y sellado y lo publiqué en mi página de Facebook. ¿Sabes por qué? Porque eso es lo que me da la solvencia moral de venir a hablar de los temas de austeridad. Ok, coronel, disculpa que lo voy a llevar rápido. Sí, la realidad es que, como yo le decía, desde la época que yo estuve también en junta directiva no teníamos todo eso. Entonces eso ha venido incrementando últimamente, tanto así que cuando el doctor comenzó a hablar de todo lo que hay, pues yo también me sorprendí. Porque más que todo, en lo que se gasta en viajes, inaceptable. Se habla de la reforma al reglamento interior. Si en el reglamento interior está que dice que si yo estoy en seguridad pública no voy a viajar a una comisión de la Comisión de la Mujer solo porque no conozco ese país. La cosa es de que exijamos el cumplimiento, y para eso también junta directiva tiene que tener el colador. Porque se dice que si el jefe de acción no da el visto bueno para que salga un diputado, no tiene que concederle ese viaje a junta directiva, pero no se ha respetado. Okay. Perdón, Nacho, solo quiero hacer una aclaración. Perdón, Juan José. Aclarar que nosotros como partido, como fracción de Arena, decidimos renunciar al seguro médico los diputados y también decidimos no viajar en esta legislatura. Y lo hemos cumplido. Yo creo que todas las llamadas que han hecho los ciudadanos están exigiendo austeridad a partir de cosas concretas. Una de las cosas concretas, y creo que va a ser una de las primeras pruebas de fuego que va a enfrentar la nueva legislatura, es en torno a la junta directiva, porque es lo más visible. Es decir, una junta directiva de 14 personas definitivamente es excesivo, no tiene mayor sentido, y creo que hay que entrar también a una revisión muy a fondo de los excesos. Ese es el mensaje que nos están dando. Y hay excesos a nivel de la junta directiva y puede que hayan excesos también para abajo. Eso habrá que revisarlo. Yo comparto la idea que a lo mejor va a tener que ser un proceso gradual, porque no es posible resolverlo todo. Incluso hay algunos que no lo han recibido, hay otros que a lo mejor han recibido esos beneficios, ya los inventariaron en su presupuesto, quizás los que llegamos por nuevos, nuevos no, yo no soy tan nuevo, pero los que llegamos después de tanto tiempo somos los que vamos a tener como más posibilidades, porque como yo nunca he tenido sobresueldo, pues hombre, no me preocupa el sobresueldo, ¿verdad? Yo como siempre he ido al Seguro Social cada vez que tengo un achaque, pues hombre, no va a ser problema ir a seguir yendo al Seguro Social, ¿verdad? Entonces, en ese tipo de cosas creo que hay que entender que esto va a ser un proceso de alguna manera gradual, pero que tiene que ir a fondo y que la ciudadanía debe de acompañar y que la ciudadanía debe de exigir que se conviertan en políticas de Estado y no solo de un órgano del Estado, porque la Asamblea Legislativa puede ser poco significativo a partir de su presupuesto cuando hay otros órganos del Estado que manejan muchísimo más recursos, y ahí también hay que entrar a revisar, porque en todos lados todos estos excesos que yo he oído de viajes, de todo eso, también los encontramos en otros órganos del Estado y en otras instituciones del Ministerio Público. Creo que vamos a tener que ir siendo parejos, pero para eso hay que dar el ejemplo. Yo creo que hay que dar el ejemplo y poner a todos en sintonía. Eso es lo que sería maravilloso lograr con la Asamblea Legislativa. La ciudadanía lo está pidiendo. Sería maravilloso lograr con la Asamblea Legislativa un cambio significativo en este sentido, y nosotros los periodistas después comprometernos a seguir con nuestros órganos. Hay que ir a dar su vuelta, sobre todo por el órgano de justicia, que es bastante abultado, bastante abultado. Bueno, muchísimas gracias, René, gracias por estar esta noche. Muchas gracias, Nacho. Solidarizarme también con la familia de la periodista Carla Turcios, rogarle a Dios una plegaria por ella y que le dé mucho consuelo a su familia. Gracias, coronel. Muy amable. Todo lo contrario. Gracias, Juan José. Gracias por la oportunidad, Nacho. Gracias a usted, amigo televidente. Los espero mañana a las 8 de la noche en un nuevo programa de debate. Que pasen muy buenas noches.